Antifascistas Zafra, porque sinceramente sin su colaboración no hubiera sido posible ni lo que se ha hecho en Zafra ni lo que se ha hecho aquí en Badajoz. Así que mi personal agradecimiento a ellos. Aunque no lo ponía en el cartel, y quizás la parte pacense no esté pamentada con ellos, se va, antes de empezar la charla, vamos a hacer un pequeño presentación de este fanzine. Este fanzine se llama Aguamaito, para los que no estoy familiarizado porque no soy de Zafra. Aguamaito es digamos, un folleto de carácter más local, en el que bueno, se comentan cuestiones de ámbito político y es editado por Antifascistas Zafra. Lo que tiene de especial este año, como habéis podido ver en la cartelería y los eventos que se han organizado, es que las actividades que llamamos nosotros de la Agosto Antifascista, este año ha habido una coordinación entre las localidades de Zafra y Badajoz. Y no es para menos porque, y es lógico, porque al final tanto una localidad como la otra en esencia reivindicamos lo mismo. En el calendario extremeño, tanto el 7 de agosto, que fue la fecha en la que tomaron las tropas sublevadas Zafra, tanto el 14 de agosto, que es cuando comienza la batalla y donde finalmente se toma la ciudad, pues tanto para los zafrenses como para los ciudadanos son fechas que están marcadas en el calendario y suponen a nivel personal pues algo importante para todos. Aunque también no queremos olvidarnos de otras localidades, sobre todo siguiendo la ruta de la Vía de la Plata, que es aproximadamente el paso que siguieron las columnas hasta la toma de Badajoz, que como sabéis, bueno, desde el principio era objetivo estratégico, porque la idea inicial de las tropas de Franco del Sur era establecer un punto de unión con el norte para después marchar a Madrid. Y el reguero de destrucción, sangre, matanzas que dejaron, pues Badajoz digamos que es el punto culmen de todo eso, pero no nos podemos olvidar de otras localidades como bueno, Fuente de Cantos, Llerena, Monesterio, que también sufrieron esa destrucción. Fruto de esta coordinación, como he comentado, surge este fanzine, Aguamaito. Es el segundo volumen. El año pasado también, en la misma fecha, 7 de agosto, se presentó. Este año también se ha presentado el 7 de agosto en Zafra. Y lo que tiene de especial este fanzine comparado con el anterior es que, como al igual que he comentado con el tema de la coordinación que ha habido, fruto de esa coordinación, este fanzine. Aguamaito no es un nombre al azar, sino que tiene una historia. Brevemente, Aguamaito corresponde a un evento que cuando, pues creo que la mayoría lo sabe, el primer, digamos, enfrentamiento, digamos, ejército contra ejército para parar el avance de la columna tuvo lugar en la sierra de los Santos de Memona. El avance que hubo allí, sobre todo por parte de carabineros, campesinos armados para tratar de parar el avance sublevado, pues durante el tiroteo, durante las acciones armadas, los campesinos gritaban al gitano Maito que les trajera agua. Entonces, de ahí el nombre del fanzine, Aguamaito, para que trajera el gitano Maito el cubo de agua para suministrar bebida a la resistencia antifascista. Y años posteriores, después de la ocupación y tal, pues la gente de Zafra diría, cuando se encontraron con el gitano Maito, le dirían Aguamaito de manera, digamos, cariñosa. De ahí el nombre. Si queréis consultarlo, pues bueno, en internet podéis poner Aguamaito y podéis tener más a fondo de la historia, pero que sepáis que el nombre se debe a eso. Y este segundo volumen, como no voy a hacer también de otra forma, al coordinarnos esta actividad de memoria histórica, va orientado específicamente a la memoria histórica. En cuanto al contenido del mismo, pues bueno, tenéis un editorial que básicamente es un sentido de por qué se publica este fanzine. Tenemos también un artículo de análisis político, tenemos una entrevista precisamente a los ponentes que van a dar a la charla, tenemos semblanzas, tenemos un par de cartas de personas que participan activamente en la plataforma de la Agosto Antifascista Badajoz, de familiares de bisabuelos que estuvieron en la Plaza de Toros, que tenemos testimonio de su relato, poco tiempo antes de ser asesinado. Bueno, y múltiples artículos más, que como digo, a diferencia de los trabajos de otros historiadores, este fanzine no se centra tanto en el relato de lo que ocurrió,
cosa que es indispensable. Nosotros nos basamos en esos relatos, evidentemente, pero este fanzine no trata sobre ese tema porque ya consideramos que hay muy buenos historiadores en los que se puede consultar esa bibliografía y no vamos a hablar de lo mismo. Este fanzine humildemente lo que busca desde nuestra posición es tratar de explicar el por qué ocurrió lo que ocurrió y por qué a día de hoy seguimos en la situación en la que estamos. Porque ya hemos visto con las situaciones que nos dieron ayer y también en Zafra, que pasó algo muy similar el 7 de agosto, pues en esencia parece que no hemos avanzado mucho. Por mi parte, informar de que el precio del fanzine son 5 euros, pero sobre todo lo que viene, ese precio viene a cubrir el tema de los costes de sacar ese fanzine. Con lo que saquemos, pues irá orientado a seguir financiando y realizando estas actividades por parte de ambas organizaciones. Y a modo de conclusión, antes de darle paso a Adrián y Félix para que continúen con su charla, esta charla fue realizada hace 2 años. Agradezco a nivel personal que hayan podido venir para acá porque en esta fecha la mayoría debería estar en la playa mojándose el culo y no en estas cosas, pero bueno, dicen mucho de ellos como personas que hayan venido aquí para poder presentar esto que, como ya digo, se presentó hace 2 años en Zafra y merece muchísimo la pena. Por mi parte, a modo de conclusión, en base a la experiencia que hemos tenido estos días y a modo un poco de reflexión, porque me lo he encontrado ya en muchos sitios, en muchas actividades que se han hecho en ese agosto que caracteriza a la provincia de Badajoz en cuanto a términos históricos represivos. Hay mucha preocupación en cuanto al tema de, que si derogan la ley de memoria democrática, que se viene la ley de concordia, que se viene no sé qué, que se viene no sé cuánto, y le damos mucha supremacía y mucha prioridad a la cuestión legal, cuando en primera instancia ni siquiera es lo más importante. En definitiva, si existe un movimiento popular organizado que reivindique la historia, la memoria y desarrolle las acciones que estamos haciendo todos los años, tendrá verdadero sentido las famosas palabras de verdad, justicia y reparación. Por mi parte, nada más, doy paso a los ponentes, reitero, muchas gracias por vuestra asistencia y nada, espero que disfruten de la ponencia que me ha gustado. Pues buenas tardes, nosotros somos Adriana Martín y Félix Bizarro, somos arqueólogos y Adriana es antropóloga de física y forense. Y antes de nada nos gustaría agradeceros lo primero a todas las personas que habéis podido asistir a pesar del calor y también a todos los grupos y asociaciones que estéis detrás de la creación de estos espacios para que podamos compartir nuestro trabajo con vosotros. Agradecer a la plataforma Agosto Antifascista Badajoz, a la Asociación 25 de Marzo y a Zafra Antifascista por estos espacios. Nuestra charla nace de la necesidad de divulgar el trabajo que hacemos. Al final nuestro trabajo es un trabajo muy científico que se resume en memorias de 500-600 páginas por cada intervención y es una información que no suele llegar a la población civil. Se queda en los despachos, tanto de cultura o de los promotores de las intervenciones, pero no llega a conocerse todo el trabajo que hay detrás. ¿Verdad? Bueno, la arqueología de la guerra civil, grosso modo, es el estudio de toda la cultura material que se generó durante la contienda y los años posteriores de la dictadura franquista. En grandes líneas encontraríamos tres líneas de estudio. La primera sería la propiamente relacionada con el conflicto, es decir, lo relacionado con el frente, ya sea el estudio de posiciones, de trincheras, de búnkeres, la materialidad que genera una batalla. Después tendríamos también todo lo que es la materialidad en torno a la vida, a la retaguardia, a la gente que se quedó en las ciudades, ya sean ocupadas o no, el miedo, el hambre, los bombardeos, toda esa materialidad que se ha generado con esto, las chabolas, cómo se modifican las fabricaciones, la materialidad del franquismo, la monumentalización, todo el imaginario de los caídos por Dios y por España, todo se estudia desde esta rama. Y por último tendríamos lo de los espacios del terror, los espacios de violencia, esos espacios coercitivos donde se ha privado de libertad a las personas, las cárceles, los campos de concentración, la materialización de los trabajos forzados,
Y por último, las fosas comunes, los sitios donde han sido ejecutados, fusilados y por último inhumados todas las víctimas de la guerra civil y del franquismo. En ese sentido, nosotros hoy queremos hablar de la arqueología de la memoria histórica, que es una rama que se engloba dentro de la arqueología de la guerra civil, y consiste en otra cosa que en evidenciar y recuperar los cuerpos y los materiales de todas las personas asesinadas por el franquismo y por la guerra civil y por el franquismo. Esto no es algo nuevo, ya en los albores de la transición muchos grupos familiares consiguieron recuperar los cuerpos de los suyos sin ninguna metodología, entendiendo el cuerpo como un conjunto. Excavaban fosas de 15 personas y las familias se llevaban restos sin saber muy bien si eran sus familiares o no. En Extremadura tenemos el caso de la finca de la Boticaria en Casas de Don Pedro en el 78, donde se hizo todo lo posible para que esas personas que se estaban recuperando fueran homenajeados, pasaron por la plaza del pueblo, incluso se le hizo un pequeño reposo en la iglesia de Casas de Don Pedro. Y en el año 2000, cuando, con el golpe de Estado del 83, todo esto se rompe, las familias dejan de sumar por miedo a una réplica del poder. Y en el año 2000 ya es cuando entra en juego la metodología arqueológica, lo que nosotros denominamos el giro forense, con la sumación de la fosa de Priaranza del Bierzo. Y a partir de ahí empezamos a desarrollar esta metodología. La primera sumación que se hizo en Extremadura es la mina Barihuelo, que fue en el 2003, y lo que queremos con esta charla es contaros un poco en qué consiste todo el trabajo y las distintas fases que nosotros desarrollamos. Otra parte importante de nuestro trabajo es socializar, es lo que os comentaba al principio, divulgar todos los datos que tenemos. Al final las fosas son un elemento muy tangible que tienen un poder didáctico brutal. La violencia que vemos nosotros en las posiciones de los cuerpos, las evidencias de muerte violenta que se observan en los cuerpos, los propios materiales que llevan esas personas, las ligaduras muchas veces que encontramos, hablan por sí solas, no hace falta generar un discurso detrás, porque cuando nosotros en nuestros equipos lo que hacemos es invitar muchas veces a los centros escolares, a los vecinos, a las propias familias, para que se acerquen y vean el trabajo que estamos desarrollando, porque las fosas hablan por sí solas. Todo nuestro trabajo ahora mismo se articula en una legalidad, en un marco legal, que está descrito tanto a nivel internacional con diferentes convenios, también hay leyes a nivel autonómico y a nivel nacional. En Extremadura tenemos una ley, que es la ley de memoria histórica, que es bastante solvente, pero el gobierno actual está en marcha para derogarla y crear una ley de concordia que no hace otra cosa que generar un nuevo revisionismo histórico sobre la guerra civil, blanqueando el franquismo e igualando a las víctimas con los verdugos. Pasa, ¿verdad? La metodología que nosotros empleamos es interdisciplinar, tenemos desde historiadores, arqueólogas, antropólogas, sociólogos, psicólogos, restauradores, y todo eso genera diferentes fases de trabajo que vamos a pasar a describir. Paso perfecto. Lo primero que hacemos es un estudio histórico. Necesitamos saber el tipo de represión, las personas represaliadas, el perfil etario, el perfil político, quiénes son los verdugos, cómo ha evolucionado ese espacio donde se lleva a cabo la represión, que esto lo hacemos a partir de vuelos aéreos que en España tenemos libres desde el vuelo americano de 1946. Y con toda esta información generamos un marco histórico que nos acerque hacia la ubicación de la fosa. Toda la represión está vertebrada por el principio de ocultamiento. Para nosotros es muy imposible, es muy difícil, además 89 años después de los sucesos, contar con testimonios orales de personas que estuvieran en ese momento vivas. Lo que tenemos son hijos que tenían los más mayores 6 y los más pequeños nacieron justo después del asesinato de sus padres o de sus madres, bueno, de sus padres. Pasa, perfecto.
y en este momento también nosotros conseguimos acercarnos a las víctimas, ver quiénes son las víctimas, por qué fueron asesinadas. Con esto rompemos con el falso axioma de que fue una guerra fratricida, una guerra entre hermanos, que se aprovechó la situación para asesinar por rencillas familiares o por envidia, y vemos que todo el perfil de las víctimas sigue un patrón. En Extremadura principalmente son gente politizada, que pertenecían a distintos grupos, a distintos sindicatos. En la provincia de Badajoz vemos que hay cierta tendencia ante las personas que participaron en las ocupaciones pacíficas de marzo, que después fueron represaliadas. Y otra de las cosas que también observamos es que el intercambio de personas, si van a buscar a un hijo o un padre y no está porque ha huido al monte o no lo encuentran, se llevan a una persona en su lugar y la represalian, la fusilan, la ejecutan según el patrón. Por ejemplo, aquí tenemos, esto es un documento brutal porque la causa general, no sé si la conocéis, pero es un documento que genera el franquismo a partir del año 40-41, la causa general militar, que era para honrar a sus caídos y buscar a los culpables. Enviaban un documento a los ayuntamientos, lo tenían que rellenar con los asesinados durante el terror caliente, durante los meses de ocupación del Frente Popular en los pueblos hasta la llegada de las tropas sublevadas. Y en el caso de Bodonal de la Sierra, como estado trabajando en julio, es paradigmático porque el ayuntamiento se confunde y envía una anotación de todas las personas represaliadas del pueblo con las afiliaciones políticas, y vemos que nadie no tiene afiliación política. Tenemos socialistas, tenemos gente de la juventud de socialistas, tenemos un cenetista, y es algo que no sucede en ningún pueblo. Es un documento brutal para conocer por qué se asesina a esa gente. No es una guerra fratricida. Pasa, ¿verdad? En esta primera fase de investigación también es esencial el contacto con los familiares, porque nos aportan muchos datos de las víctimas que luego nos van a ser de utilidad durante las tareas de excavación y de exhumación. Nos pueden aportar enfermedades que tuvieran que se puedan observar en los huesos, materiales que podían llevar, hábitos de consumo como el fumar, que también se evidencian en el hueso con la materialidad. Nos hablan de cómo fue la detención, cómo fue la ejecución, qué información le llegó a ellos sobre la fosa, sobre el momento del asesinato. Y aparte de eso, son los principales promotores de este tipo de intervenciones. Son los que en 89 años no han cesado en su búsqueda y permiten que a día de hoy se sigan buscando fosas. Sin los familiares, este trabajo, lo primero, carecería de un sentido más pragmático y luego no saldrían adelante estas intervenciones. Si con toda esta información no se puede ubicar la fosa, que en la mayoría de los casos es lo que pasa, se puede hacer trabajos previos de localización, que principalmente son trabajos de geofísica. Se utiliza tanto georradar, tomografías eléctricas, pero todas estas técnicas que parecen muy novedosas y que parecen la panacea de la investigación, en contextos cementeriales no suelen funcionar. No tienen la capacidad de diferenciar entre una fosa para inhumar a 7 individuos de una acumulación de enterramientos en ataúdes de personas que han muerto por causas generales. Sí funcionan muy bien en parajes naturales donde las actividades del suelo han sido más estables y no encuentras tantas modificaciones del terreno. Pasa a ver. Otro tema interesante, que esto por ejemplo lo hemos puesto en práctica en el barranco de Vinar con unos resultados brutales, es la detección metálica. Partimos del hecho de que cuando matan a alguien, ese asesinato genera unos materiales que se pueden rastrear, tanto los proyectiles que se disparan como las vainas que se quedan en el lugar desde donde se están disparando. Con esa hipótesis hicimos una prospección y vimos zonas de concentración tanto de vainas como de proyectiles. Estábamos evidenciando el sitio donde se estaba disparando y hacia dónde se estaba disparando. Después también algunos objetos personales que se desprenden de las personas en el momento del asesinato. Y con todo esto hicimos unos mapas de calores y después se hicieron sondeos y se comprobaron que cerca de las acumulaciones, a menos de 1 metro, teníamos fosas. Se localizaron 14 fosas con esta metodología. Pero es lo mismo que la geofísica. En contextos cementeriales, el uso prolongado del cementerio
genera mucha materialidad que es inabarcable con un detector de metales poder diferenciar entre vainas, clavos de ataúd, rosarios, los cristos de los ataúdes, las propias andas. Es súper complicado. Con todo esto, una vez que tenemos localizada la zona aproximada de ubicación de la fosa, empezamos los trabajos manuales. Según el sitio, pueden ser mediante máquinas retroexcavadoras de forma mecánica o manual, pico y pala. Lo que se va buscando, son cambios en la tierra, tanto de compactación, humedad, coloración. Nosotros siempre vamos buscando lo que nosotros llamamos interfaz, que son los cambios entre dos unidades, es decir, entre un relleno y otro tipo de relleno, o interfaces constructivas, un muro y el relleno que se apoya en él, etc. Y lo que solemos encontrar, en el mejor de los casos, es esto, que es un relleno con una coloración casi siempre más oscura, porque ha tenido más elementos bióticos, la descomposición de los cuerpos, la prolongación de las raíces, conserva mejor la humedad, y un suelo al exterior que ha sido cortado por la fosa. El suelo un geológico, o un relleno natural, o un relleno antrópico en el caso de muchos cementerios. Una vez que localizamos esas interfaces, empieza la excavación arqueológica más fina, con material de dentista, cepillo, brocha, y vamos individualizando los cuerpos, vamos separando persona a persona y los materiales de esas personas, asociándolos a esas personas. En muchas situaciones este trabajo es muy dificultoso, porque puedes tener fosas de 15 personas, 30 personas, y es un trabajo muy metódico, para que no se confunda ningún elemento de una persona con otro individuo. Como comentaba, diferenciamos entre distintos contextos. Los contextos principales donde trabajamos son contextos cementeriales o no cementeriales. Son cunetas, barrancos, parajes naturales, muchos cruces de caminos. Y en ese sentido el trabajo es mucho más fácil, porque no te encuentras cuerpos que no sean de víctimas. En los espacios cementeriales lo normal es encontrarte con fosas y con enterramientos ordinarios o enterramientos ritualizados, que son gente que ha muerto de causa natural y están en sus ataúdes. Encontramos también en espacios cementeriales represaliados en ataúd, que eso también nos dificulta mucho el trabajo, porque tenemos que ir observando individuo a individuo si presentan evidencias de muerte violenta o no, y si esas evidencias de muerte violenta se pueden relacionar con la guerra civil o no, porque siempre ha habido muerte violenta. Esto en espacios cementeriales complica por 10 el trabajo. En ese sentido tenemos tres fases. Tenemos la primera fase, que sería localizar la fosa, excavar la fosa individualizando los individuos, valga la redundancia, y la sumación de los individuos, que se hace en el orden inverso de posición. Nosotros, el individuo 1 que sumamos es el último que arrojaron a la fosa, y el último individuo es el primero que depositaron. Como he comentado, es muy importante la asociación de los materiales. Nosotros utilizamos un registro de colores para saber en todo momento qué elementos hay en la fosa y que estos elementos no se pierdan durante la tarea de excavación. Las chinchetas amarillas son objetos personales, que principalmente son de vestimenta o objetos que portaban esa persona en el momento de su inhumación. Las chinchetas verdes son proyectiles o elementos relacionados con la violencia, ligaduras, las vainas, que realmente no estaban relacionadas con ningún individuo, pero pueden estar en el contexto de la fosa. Y después tenemos también chinchetas rojas para los ataúdes, los límites de los ataúdes, que nos lo evidencian tanto los clavos, restos de madera, la propia composición de la tierra, que muchas veces se apermaza en lo que fue la madera. Y las chinchetas azules para las interfaces. Toda esta información se recoge también en fichas de materiales, donde se asocia el elemento al individuo, la posición en la que se encontraba y qué elemento es la composición, si es hierro, si es once, si es bronce, si es cobre, si es plata. Tenemos que partir de que la arqueología es una ciencia que es destructiva. Una vez que nosotros excavemos un estrato, ese estrato no va a volver nunca a su posición original y no se puede repetir el proceso de investigación, por lo cual toda esa información tiene que ir recogida de forma sistemática
tanto en ficha, en fotogrametría, en croquis. Esto que veis aquí es una matriz de Harry, que es un diagrama que nos habla de cómo leemos nosotros la Tierra. Para nosotros el sondeo es como un libro que se lee de atrás adelante, en el que cada página, cada estrato, cada diferenciación de tierra, cada interfaz, cada individuo es un periodo concreto. Y esto no es otra cosa que la superposición de esos distintos estratos, contándonos la historia del sondeo que estamos excavando. Como he dicho, se hacen fotografías, se va generando un proceso fotográfico de la evolución de la excavación, de la sumación de los individuos, de la posición, de los elementos asociados, y se hace en fotogrametría, que son la superposición de distintas fotos para generar un modelo 3D. Esto se hace no porque sea bonito y vista mucho el informe, sino porque es algo tangible y medible. Nosotros podemos decir que una mano está boca arriba o boca abajo, pero está abierto a interpretaciones. Un modelo 3D en el que se puede medir, en el que se puede observar todo, no está abierto a interpretaciones. Es lo que es y ya está. Esto es una fosa del barranco de Wigner en la que hay 10 individuos y todos los individuos tienen las manos maniatadas con ligaduras, algunas de tejido vegetal y otras de goma de torniquete a la espalda. Y como podéis ver, hay distintas chinchetas que son los objetos personales que portaban estas personas. Esta fosa fue profanada porque el hecho de divulgar también expone los resultados. Y teníamos un individuo, que este individuo de allí enfrente, que en la boca tenía 11 dientes de oro, y vinieron una noche y se llevaron el cráneo por completo y rompieron la fosa, pisotearon parte de los huesos y se llevaron el cráneo. Se puso denuncia y nunca llegó a nada. Paso a pasar. Estas fotogrametrías, para que sean medibles, se apoyan en la topografía, en la medición de puntos exactos con coordenadas conocidas para poder posicionar esa fosa en el espacio. Toda esta información después la trabajamos en unos sistemas, se llaman sistemas de información geográfica, donde se pueden hacer análisis tanto de la dispersión, de la altura, la composición de la masa de los individuos para saber qué espacio llegaron a ocupar y generar un registro gráfico. Que esto no se hace porque quede bonito, que mucha gente cree que esto se hace porque luce mucho, pero cada elemento tiene una información. Lo de la izquierda es un modelo digital de elevaciones en los que cada píxel tiene un valor de la altura respecto al nivel del mar. Lo de la derecha es un dibujo arqueológico en lo que vienen las cotas más significativas del individuo, los objetos que portaban, la posición y los individuos que tenía bajo él. Los de la derecha son unos perfiles arqueológicos que nos permiten saber la profundidad a la que se encontraba la fosa respecto al suelo original. Eso es una ortofotografía cenital de la fosa antes de comenzar la exhumación, y esto es la individualización de esa persona, que no se ve muy bien, pero está dibujado sobre la ortofotografía con la relación de los individuos. Una vez que se hace la exhumación, empezamos con el estudio de los materiales. El estudio de los materiales nos habla de la vida y la muerte de cada persona y nos da datos muy importantes para conocer qué es lo que sucedió a estas personas. El tipo de prenda que llevaban nos hablan de si fueron asesinados en un momento frío o cálido. En ese sentido, sí podemos asegurar cuando es asesinado en un momento frío, pero no se puede asegurar cuando es asesinado, por ejemplo, en verano, porque que no lleve abrigo no quiere decir que no se lo robaron, o que vaya con un calzado de verano no quiere decir que fuera en invierno, sino que igual no tenía posibilidades de tener un calzado de invierno. Esto, por ejemplo, son unas horquillas que aparecieron en el cráneo de una mujer. Eso también nos habla de que seguramente si fue detenida y pasó por cárcel, el periodo que pasó en la cárcel fue muy pequeño, porque te desprenden de cualquier material con el que puedas hacer daño y aparte mantener un peinado durante muchos días es bastante complicado.
Después también estas hebillas, por ejemplo, a España llegaron bastante más tarde del 36, llegaron en el 40, por lo cual seguramente es un elemento de importación. También te habla de la posibilidad de la tecnología. El calzado igual, encontramos calzado de muy buena factura, seguramente de importación porque la marca no es española, y de la reutilización de materiales para el calzado. Estas son unas albercas hechas con neumáticos de Goodyear, en el que son 2 láminas de caucho con tachuela y un cierre de cuero. Esto nos habla de las posibilidades económicas o los estratos sociales de las personas represaliadas. Y también muchos objetos personales que se portaron. Esto es un monedero que creo que llevaba unas 20 pesetas, que para la época llevaba 20 pesetas en un monedero era algo importante. Esto es una artesanía, son unos gemelos, es de una fosa de un pueblo de Huelva, de Zufre, en el que aparece una pintura, ahora no me sale la... Del Generalife. No, del Generalife, pero es decir, el tipo. Y es una artesanía, esto no es un elemento que pueda tener cualquier persona y debería ser algo bastante caro en el momento. Lo mismo nos pasa con las adscripciones políticas, religiosas o militares. Se cree que todas las personas asesinadas en la guerra civil eran personas ateas, y lo que nos encontramos muchas veces en la fosa son medallas o imágenes de diferentes figuras. Puede ser por temas religiosos o por temas puramente culturales. Nos aparecen muchas de la Virgen de X pueblo, del Sagrado Corazón de Jesús en Granada, de María Auxiliadora, y después también la adscripción militar. Si han sido personas militares que han sido asesinadas con uniforme, podemos rastrear a qué cuerpo pertenecen y a partir de ahí ver si hubo personas represaliadas en ese momento. De todas maneras, en el 36 fueron momentos muy convulsos en los que muchos de los militares que se alistaron al ejército republicano tras el golpe de Estado no se llegaron a registrar. Fueron uniformados, fueron a combatir, los detuvieron, los asesinaron y no quedó registro de ellos. También de los hábitos de consumo. Si un familiar nos dice que su abuelo, su bisabuelo o su bisabuela fumaban, encontrar esa materialidad en los cuerpos ya nos asegura que probablemente fumaban. Después con el estudio antropológico también se puede medir. Estos son 2 chisqueros, que son el tipo de chisquero que encontramos casi siempre, que muchas veces conservan la mecha. A la izquierda tenemos papel de fumar, que se ha conservado porque ha estado en contacto con un metal, el metal es fungicida y no ha permitido la prolongación de las bacterias. Y una cajetilla de cerilla de la fábrica de tabaco de la República. Y una pipa de cigarro, una bombilla de cigarro. También de otros elementos que nos acercan a las víctimas, como los posibles oficios. Aquellos son dedales que aparecieron en una fosa de costureras del sindicato de la aguja, un grupo de mujeres que estaban sindicalizadas, que tejían tanto para personas importantes como para ellas mismas en sus casas para sacar algo de beneficio. Y 2 días seguidos, un día mataron a 12 y el día siguiente mataron a 7, y la gran mayoría de ellas iban todavía con el dedal en los mandiles. Aparecen además casi todos en la zona del vientre, y te acerca a la profesión que tenían esas personas y el tipo de vida que tenían que llevar. También el hecho de tener la capacidad de saber escribir o no, que es algo que la República hizo mucho hincapié en que se alfabetizara la gran mayoría de población, sobre todo la población rural, y es bastante común encontrar lapiceros o goma en la fosa. Por último también, no solamente los elementos, la materialidad relacionada con la vida, sino también con la muerte, con los últimos momentos de vida. El tipo de munición que se empleó nos acerca al cuerpo represor, al victimario, quiénes fueron esos asesinos a partir del tipo de arma que empleaban. Encontramos desde armas no reglamentarias que tiene la población civil con usos de proyectiles bastante antiguos, incluso en desuso, o
armas como el fusil Mauser 7 mm que empleaba, era el oficial del ejército y es el que más se emplea, y también pistolas que están asociadas al cuerpo de carabineros. En Granada encontramos un tipo de pistola que está asociada a españoles patriotas y podemos constatar la actuación de población civil en los asesinatos. También de cómo llegan estas personas al lugar en el que van a ser asesinados. Las ligaduras muchas veces no se conservan porque son de tejido vegetal y el tiempo ha acabado con ellas, ya sean cuerdas o tal. Y sí encontramos muchas veces cables metálicos, que son principalmente cables de teléfono utilizados para maniatar a estas personas. Por último, quería terminar mi parte, ya que empecé a hablar de la materialidad de la arqueología y cómo la estudiamos, contándoos un poco el análisis que sacamos de todo el material de una persona. Estos son los materiales de un individuo, del individuo 15, de la fosa 15 del barranco de Biznar. Encontramos 5 botones de nácar, que nos habla de que llevaba una camisa abotonada, y 3 botones de hierro en los cosales, que nos habla seguramente de un pantalón tipo pana con cierre en la bragueta de botones de hierro. Tenemos en la zona del cuello una cremallera que no se ha conservado la cremallera en sí, solamente el corredor, y no podemos saber si es un forro o un mono de trabajo, pero esto ya nos habla de que tenía que hacer cierta temperatura para que pudiera llevar esa ropa. El zapato es un zapato básico de caucho con los agujeros para ser cosido a una loneta que no se ha conservado en ningún caso, y en la parte derecha del pecho, seguramente en un bolsillo que llevaba la camisa, llevaba un lápiz lila y una goma de borrar que ha sido impregnada por el lápiz al estar en contacto. Y este individuo era un niño de entre 11 y 14 años que fue asesinado con 2 disparos en la cabeza y arrojado en una fosa junto a 14 varones más, de los cuales desconocemos totalmente quiénes son, y no hay un familiar que busque a un niño de entre 11 y 14 años en toda Granada. Hasta aquí mi parte, le cedo la palabra a mi compañera de Granada. Bueno, la parte un poco que os ha explicado Félix ha sido como todas las fases de la parte de arqueología. Yo vengo a contaros cuáles son las fases un poco de la parte antropológica, que es a la que yo más me dedico. Hay partes que son muy parecidas, como veréis, y en algunas cosas a lo mejor nos repetimos porque hay fases que se comparten entre las dos líneas, pero bueno, intentaré resumirlo todo lo que pueda. Un poco el objetivo de la parte de antropología se centra en identificar a las víctimas, establecer un poco el perfil biológico de las mismas, que viene a ser pues, edad, sexo, estatura y todo lo relacionado un poco con la biología del individuo, así como esclarecer todas las causas de la muerte y la preservación y documentación pues, de todas las pruebas relacionadas con estos crímenes y con el asesinato de estas personas. La primera fase de... ¿Se me escucha bien? Sí. La primera fase de cualquiera de nuestros proyectos empieza con el muestreo genético de los familiares y la elaboración de unas fichas que llamamos fichas antemortem, en la que recogemos pues, toda la información que hay disponible sobre las víctimas. Esta información la suele aportar la familia siempre que la haya, y si no, bueno, siempre hay gente en el pueblo que a lo mejor no ha sido familia, pero ha ido pues, documentando todo lo que han ido pudiendo a lo largo de los años. En esta ficha se recoge todo lo que se pueda sobre ellos y que luego nos dará mucha información a la hora de establecer el perfil de cada una de las víctimas. Hay datos simplemente en torno a sexo, edad en la que lo mataron, si tenían estatura, alguna enfermedad que la familia supiera, y luego datos que hay veces que nos aportan sobre qué objetos podría llevar o no, si tenía algún tipo de accesorio ortopédico, por ejemplo, que lo pueda identificar. A fin de cuentas, pues toda la información que se pueda un poco recoger sobre la víctima de cara a su posterior estudio.
En esta primera fase es la que se toman las muestras genéticas. Esto lo voy a pasar muy rápido, pero la parte genética es una parte muy compleja. Por desgracia ya hijos e hijas no quedan casi ninguno, y los que quedan pues son muy mayores. Son las muestras más óptimas. En función de lo lejano que nos encontremos a la víctima, más difícil es esa identificación a través del ADN, y luego también depende de si la línea es materna o paterna y de si buscamos a una mujer o a un hombre. Hay veces que a lo mejor buscamos a una mujer, pero si la línea ha sido paterna, esa línea no es válida para encontrarla. Entonces ni siquiera ahora con los familiares que quedan vivos, que a lo mejor ya son de tercera generación, dificulta mucho la identificación. Entonces bueno, llegamos muy tarde. Ahora mismo todavía estamos a tiempo, ya trabajamos en algunos proyectos en los que quedan hijas o hijos vivos, pero es cuestión de años porque ya tienen, bueno, pues si no rozan los 90 y muchos, pues rozan los 100, ¿no? Entonces, bueno, el momento de tomar ADN es ahora, y tampoco a nivel institucional se ha hecho una recogida sistemática pues, para la toma de ADN y todos los familiares que busquen a víctimas, ni a nivel autonómico ni a nivel estatal. Entonces, bueno, esto es una parte casi la más importante de nuestro proyecto, porque una vez que sumamos tenemos que identificar, y sin el ADN pues solo podemos sumar, pero no podemos ni identificar ni devolver a la familia. Un poco va en relación a lo que contaba antes Félix. La excavación en contextos forenses tiene muchas particularidades. La excavación en parajes naturales y en sitios cementeriales es bastante diferente y tiene diferentes complejidades. En este caso, sobre todo trabajamos en contextos de cementerio, y como contaba antes Félix, la asistencia de enterramientos, tanto de víctimas como de enterramientos ordinarios que denominamos o normalizados, que son causas ajenas a la guerra, dificulta mucho el trabajo, porque hay veces que tenemos un grosso de trabajo muy grande. Yo estoy en Córdoba casi todo el año, llevamos, para que os hagáis una idea, llevamos 1 año y medio de proyecto, llevamos 800 personas exhumadas, de las cuales solo entre comillas son 140 víctimas. El mismo espacio en el que se está enterrando a gente durante el 36 y mediados del 37 también se usa como lugar de beneficencia, gente que no tiene recursos, niños, orfanatos, hospitales. Entonces todo eso hace pues que se ralenticen mucho los trabajos y que no vayamos solo a sacar a víctimas porque están pues mezcladas con más gente, ¿no? Nosotros diferenciamos así en términos generales en esto que os contaba, que son enterramientos ordinarios. Esto de la izquierda es un enterramiento de un bebé en ataúd, los tres son en ataúd, de un individuo normalizado y de un individuo represaliado también en ataúd. Esto lo comentaré un poquillo después, es una cosa que no solemos esperar, sobre todo en los contextos cronológicos en los que nos movemos en este tipo de fosas, que son 36, mediados del 37, pero claro, ya la existencia de ataúd ni siquiera es un factor discriminatorio para poder descartar que sean víctimas o no, porque hay gente que nos está apareciendo en ataúd enterrada. No es tanto una cuestión relacionada con respeto hacia ellas, sino creemos que la gente que viene en ataúd puede ser que las estén matando lejos del cementerio, y simplemente para poder transportarlas es más sencillo transportarlas en ataúd. Pero no creemos que esté relacionado con ningún acto de respeto ni cuidado hacia el entierro de la misma. En cuanto a depósitos con víctimas, diferenciamos en cuestión de número de personas que están enterradas y en la relación de temporalidad entre los enterramientos. El primer caso que tendríamos son depósitos individuales, son personas que presumiblemente han asesinado solas o al menos han enterrado solas, y las encontramos, estos son dos depósitos individuales que, aunque estén muy cerca, sabemos que no se han depositado en el mismo momento y que pertenecen a dos momentos de ejecución diferentes. Por otro lado, tenemos depósitos múltiples. Estos son lo que comúnmente todo el mundo denominamos como sacas. Son depósitos en los que a todo el mundo se les entierra a la vez o en un breve espacio de tiempo, y presumiblemente intuimos que los han asesinado juntos. Esto nos es muy útil porque hay contextos en los que trabajamos que tenemos una lista de más o menos, tampoco es una cosa que nos podamos fiar 100%, pero nos ayuda mucho a cuánta gente están matando cada día. Entonces, cuando encontramos sacas que estamos seguros de que pertenecen a un momento solo de inhumación, si encontramos diferentes sacas podemos más o menos establecer un orden o una estimación de qué personas podemos tener delante. Y por último, tenemos depósitos colectivos. No son los más habituales, en contextos aquí en el sur, en Andalucía y en Extremadura no son los habituales, en otros contextos como el Levante sí.
Son depósitos, son el mismo espacio que se está usando para enterrar a diferente gente en diferentes momentos. En el caso de la izquierda es la misma fosa, esta es la primera saca, eran 12 individuos, y lo que veis rojo es una saca que viene por debajo, que bueno, mataron y enterraron antes, que son los de la derecha. En esta parte es muy importante la individualización de los sujetos, porque nos da información sobre cuántas personas hay en cada saca, sin mezclar entre ellas para poder establecer pues, un orden cronológico de deposición, y es en esta fase también en la que bueno, establecemos qué persona va con qué objetos, no mezclamos ni huesos entre personas ni objetos entre personas, porque bueno, sería un error de cara a la asignación de ADN, y luego a la asignación de cada material a cada persona, pues, que nos da información pues, muy específica sobre cada uno. La primera fase como del estudio un poco de campo es la fase de excavación y documentación. Dale, Mercedes. Y en esta fase es en la que bueno, excavamos a todos los individuos y los documentamos tanto en papel o en fichas como fotográficamente. Esta foto de hecho se hizo ayer, estamos en un pueblito de Huelva, en la Sierra de Aracena, en Zufre, que llevamos allí excavando 2 semanas y nos quedan otras 2 semanas, y desde aquí aprovecho que si alguien pasa por allí estamos abiertos a cualquier visita, estamos encantados de que nos visiten y les explicamos los trabajos, así que invitados estáis. Es en esta fase en la que establecemos lo que os decía, pues la individualización de cada uno y las relaciones de superposición entre los individuos. Esto nos permite, como antes comentaba Feli, el primero que nosotros exhumamos es el último que depositaron, y al revés, el último que nosotros exhumamos es la primera persona que tiraron a la fosa. Esto hay veces que nos es muy útil porque no fusilan a lo mejor solo en un día, sino en 2 días, y bueno, podemos medio ver quién han tirado antes y quién es el último que han tirado. Lo mismo, no podemos como identificar a nadie, pero sí establecer un orden de una secuencia de asesinatos y de enterramiento, ¿no? Estas son un tipo de fichas que utilizamos en campo. Recogemos todo lo que podemos en campo porque bueno, a veces los restos están muy mal conservados, y como no sabemos qué les va a pasar una vez que se exhumen y se trasladen al laboratorio, se apunta todo lo que se puede ver en campo, porque luego en el laboratorio se hace un estudio mucho más exhaustivo, de cara a no perder nada de información sobre ellos. Se apunta sexo, edad, todas las lesiones de muerte violenta que podamos observar, patologías que observamos en los individuos, todos los objetos que portan, proyectiles, bueno, como una recopilación no tan exhaustiva como luego la que se hace una vez que se exhuman, pero bueno, que por si acaso protocolariamente la tomamos por si le sucede algo a los restos una vez que se exhuman, porque hay veces bueno, que están tan degradados que cuando lo levantamos pues se pierde información inevitablemente. La exhumación es la siguiente fase después de la excavación de los individuos. Se exhuma, como veis aquí. Bueno, nosotros exhumamos en bandejas rígidas para evitar como el traslado de los restos y que se muevan mucho, y se exhuman individualizadamente cada región anatómica y por lateralidades para que no se junten. Cada bandejilla va rotulada para que nunca se mezclen entre individuos y bueno, de cara sobre todo a genética pues no haya ningún error, ¿no? Una vez que los individuos llegan al laboratorio, lo que hacemos es limpiarlos lo primero y luego montarlos como veis allí a vuestra derecha. Una vez que se monta el individuo, se monta también para poder valorar qué estado de preservación o conservación tiene, y por otro lado, bueno, pues para facilitar el estudio en laboratorio. Esto es una parte que he resumido mucho porque es muy extensa, pero así grosso modo estimamos la edad del individuo en el laboratorio, perdón, el sexo del individuo. Existen diferencias morfológicas, sobre todo en el coxal, de cara bueno, pues a la gestación de un niño. Entonces las caderas de las mujeres son muy diferentes a las masculinas, y es, junto con el cráneo, lo más fiable para poder estimar el sexo biológico de un individuo. Hay veces que no es tan sencillo, hay individuos masculinos que son muy gráciles, individuos femeninos que son muy robustos, pero bueno, el cráneo y el coxal juntos tienen como una determinación en torno al 27%, y es difícil que se escape el sexo si está el individuo bien conservado. Vale. También estimamos la edad en el momento de la muerte de los individuos, esto es en qué momento de maduración ósea estaba el individuo cuando lo asesinaron,
Dependiendo de la edad del individuo, nosotros vamos fusionando unas partes del cuerpo en diferentes momentos de nuestra vida, y esto es medible y podemos observarlo en los restos. Dale, perfecto. Dependiendo de la conservación de los restos, elegimos qué métodos utilizar. Lo óptimo es utilizar todos los disponibles, pero hay veces que la preservación de los restos no lo permite. He traído unos ejemplos, hay más, pero bueno, por ejemplo, esto que veis arriba, la sínfisis púbica, el pubis, es el sitio donde mejor observamos la edad de los individuos, porque es una articulación, son los dos pubis, que es el huesillo duro que tenéis aquí. Los dos pubis es una articulación que no se mueve, entonces no está alterada por ningún movimiento del individuo porque es una articulación rígida. Esa articulación va sufriendo cambios morfológicos desde que somos pequeños hasta los 60 años, luego es muy lento el proceso, y en el momento en el que se encuentre podemos estimar la edad del individuo. En ese caso, por ejemplo, pues sabemos que por los cambios que se han producido, el individuo está en torno a unos 40 años. El individuo de la derecha de allí, eso es un número izquierdo, no sé si lo veis, la flecha se está señalando una línea, sabemos que la línea no se ha fusionado y sabemos que el individuo está en torno a los 18 años porque está empezando a fusionar, pero no ha fusionado. Así con todas las cosas, la clavícula, el tercer molar, que ya consideramos que una persona es adulta, y así con todo el esqueleto vamos haciendo como un puzzle y estableciendo rangos de edad hasta que conseguimos estrecharlo lo más que podemos. Cuanto más mayor es el individuo, los rangos son más grandes porque los cambios se producen más lentos, pero en individuos muy jóvenes es fácil afinar un poco más. Hay individuos que podemos saber si están 3 años arriba o 3 años abajo. En individuos más mayores es un poco más complicado ser tan fino. Estimamos la estatura. Esto en algunos contextos no es muy válido porque si el individuo lo llamaron a quintas, que lo llamaban a filas a los 21 años, en muchos casos se les tomaba la estatura y esa información, si nuestros compañeros o compañeras historiadores acceden a los archivos, deja registro. Estos son una serie de cálculos matemáticos aplicados para población contemporánea y mediterránea, porque no vale cualquier población. En nuestro caso, y bueno, está calculado para huesos sin músculos, porque la diferencia son unos cuantos centímetros, y hay veces que nos conseguimos aproximar un poco a lo que tenemos en los registros documentados. Esto es una selección de algunas patologías de las que solemos encontrar. Hay muchísimas patologías, pero nos da mucha información sobre los estadios de salud y también de enfermedad de estas personas. Hay veces que esta información también nos la aporta la familia, y en muchos casos, con ella no se puede identificar porque eso lo hace el ADN, pero nos logra acercar un poco a cada una de las víctimas. Las enfermedades infecciosas son las más habituales, luego tenemos algunas un poco más especiales, como esta que es un osteoma, un tumor en un dedo, que tampoco le produciría gran dolor, pero luego hay algunas que sí nos pueden dar pistas. Esto de arriba es un sacro y es una espina bífida, lo de abajo es una espina bífida, y lo de arriba que veis a la derecha es la unión de la última lumbar con el sacro. Seguramente a esta persona le costaría algo la movilidad o tendría algún tipo de dolor. No tenemos en este caso ningún familiar que nos dé esta información, pero en otro contexto sí la tenemos. Esto de abajo son unos defectos del esmalte, es una enfermedad metabólica que sucede durante la infancia de los individuos cuando tienen poco valor nutricional, no me sale la palabra, han sufrido estrés nutricional por mala alimentación seguramente, y podemos saber a qué edad sufren este estrés. Es una cosa bastante habitual, lo encontramos en muchísimos individuos, pero nos da también un poco de información sobre qué tipo de vida tuvo hasta que lo asesinaron. Y esto de la derecha, son vértebras con artrosis en un individuo ya maduro y una hernia discal. En un caso, por ejemplo, en Zufre, que nos salió el año pasado, tenemos un individuo mayor con todas las vértebras dorsales y lumbares con hernia y con una faja lumbar un poco que nos salió la faja lumbar dentro de la fosa. Entonces, nos da mucha información sobre, seguramente para que esta persona llevara una faja estaría trabajando lo más probable, aunque la edad ya no era para seguir trabajando, pero seguiría haciéndolo, ¿no? Otro recurso para nosotras súper válido y muy útil son los marcadores que llevamos de estrés musculoesquelético de actividad cotidiana. Se llaman entesas, son unos marcadores que dejan los músculos o los ligamentos cuando se produce una actividad continuada y repetida durante toda la vida, o al menos durante muchísimo tiempo. Este tipo de actividades y de marcadores en los huesos nosotros los relacionamos
o con actividades cotidianas o incluso con profesiones. En el caso de la izquierda es una faceta que se crea en la tibia, abajo del todo, casi al lado del pie, que está relacionada con posiciones en cuclillas. Esto es un desgaste dental por el uso de una pipa en medio de los dientes. Esto que antes comentaba Félix, esas marcas en los dientes, esas marcas marrones son marcas por tabaquismo. Y bueno, os he traído un caso de unos marcadores bastante pronunciados de los músculos supinadores y braquiales en los antebrazos, que nos habla de que además son en los dos que el individuo hacía muchas actividades de flexión y extensión de los antebrazos. En este caso lo presenta tanto en el derecho como en el izquierdo, pero muchas veces podemos medio intuir si el individuo era diestro o zurdo por el desarrollo muscular que tenía, ¿no? O si utilizaba más un brazo que otro para alguna actividad en concreto. Por ejemplo, en contextos rurales frente a contextos de ciudad, los marcadores de actividad en los individuos son mucho más pronunciados que en contextos de ciudad, que se nota mucho, porque casi todos tenían alguna profesión relacionada con el trabajo de campo. Lo más importante un poco dentro de estos contextos forenses y del contexto un poco en el que trabajamos son el estudio de las lesiones y los traumatismos relacionados con el asesinato de los individuos. Diferenciamos entre tres tipos de lesiones. Las lesiones ante-mortem, que son estas primeras, son lesiones que se producen antes de la muerte de los individuos, que hay veces que la familia o los datos que tenemos sobre las víctimas nos aportan, y son fracturas que en su momento el individuo sufrió y llegó a consolidarse. El individuo sobrevivió a la fractura y no tiene nada que ver con su causa de muerte. En este caso es una fractura en una costilla y una fractura en un brazo, que tiene dos fracturas diferentes, que ambas se consolidaron, pero que sabemos que ese tipo de fractura, tal como se consolidó, no le permitiría un movimiento del antebrazo y estaría muy limitado su movimiento. La parte más importante en estos contextos son las fracturas perimortem, que son todas las fracturas que se producen en torno a la muerte de los individuos, y el individuo no llega a recuperarse de estas fracturas, por lo que sabemos que muere durante, antes o después del suceso de ellas, ¿no? Esto de aquí es una fractura en un antebrazo. Lo que veis en rojo es una fractura en un cúbito. Lo llamamos fractura de parada, suele estar relacionada con posiciones de defensa en la que el individuo se intenta proteger y cuando pone el antebrazo delante de la cara le golpeas el sitio donde suelen golpear. Y lo que veis en azul es un proyectil que no impactó contra el hueso, pero se le quedó en la carne pegado. Entonces seguramente le fueron a disparar y para protegerse pues puso el antebrazo y sufrió pues, el disparo en el brazo. Y lo que veis a la derecha es una mano, son los tres dedos de la mano izquierda, derecha. Tienen los tres una fractura, los otros dos dedos no presentaban ninguna fractura, que eso es raro si le hubieran golpeado la mano entera. Entonces creemos que puede estar relacionado con un pisotón o con haber caído y haber puesto solo los tres dedos pues, en el momento un poco de su asesinato. Esto, lo que un poco os enseñaba ahora nos da muchas pistas sobre si el individuo pudo sufrir o no torturas o palizas previas a su ejecución o fusilamiento. Hay veces que esto lo tenemos que coger con pinzas porque como son fracturas que se producen cuando todavía el individuo mantiene tejido vivo, es posible que el individuo ya haya muerto y luego durante el enterramiento, el traslado de los cadáveres, tirarle piedras encima, que le sucede en muchos espacios, también le produce fracturas y serían fracturas perimortem y no podríamos diferenciarlas de aquellas que han sido producto de golpes o palizas, ¿no? Esta es la parte, pues por desgracia, la que más tiempo nos lleva y un poco la que más tiempo dedicamos, y es en esclarecer pues, las causas de la muerte del individuo. En casi todos los contextos en los que trabajamos, casi todos presentan disparos por arma de fuego, habitualmente en cráneo. Habitualmente hablamos de fusilamiento, pero casi siempre en estos contextos encontramos ejecuciones. Los fusilamientos suelen presentar disparos en todo el esqueleto y las ejecuciones solo en cráneo. Hay individuos que presentan en postcráneo, pero lo más habitual son solo en el cráneo. Hay individuos que tienen una entrada por proyectil, hay individuos que tienen 2 y hemos documentado hasta individuos que tienen 5 o 6 disparos en el cráneo. Esto evidencia pues, no solo la intención de matar, sino una intención pues, represora clara y que además pretendía ensañarse y ser pues, lo más violento posible. Estos son orificios de entrada de proyectil con la reconstrucción de este tipo de lesiones. No solo podemos documentar cómo los asesinaron, sino de qué manera, con qué tipo de armas, con qué calibre, a qué distancia, qué
qué posición a veces podemos medio interpretar que tenía el individuo a la hora de su asesinato, y a veces, como contaba Félix, que por el tipo de munición que sale, por el tipo de diámetro de los orificios, qué mano ejecutora está detrás de estos asesinatos. Estos son orificios de salida. Hay veces que son orificios, bueno, que no destrozan mucho el cráneo, pero lo más habitual es que los cráneos los encontremos como están en la derecha. Son orificios y sobre todo son ejecuciones que se hacen a corta distancia y bueno, dificulta un poco la reconstrucción luego de los cráneos, pero bueno, los remontamos enteros y los pegamos un poco para poder ver la trayectoria y el número de disparos que presentan. Ya la última parte de esto, he traído una selección así como más curiosa, la cantidad de accesorios o prótesis médicas o ortopédicas que llevan los individuos nos dan una información súper útil sobre la identidad de los mismos. En este caso es un ojo de cristal que salió en un individuo en el barranco de Vinar en Granada, dientes de oro, prótesis dentales, y esto es un caso de un individuo masculino que tenía una especie de prótesis para el pene. Seguramente creemos que era para poder ir al baño porque le habría pasado algo. Lo curioso es que aparte de tener la prótesis presentaba todas las grapas de una operación. Esto nos habla de que seguramente la persona pues la sacaron del hospital y la asesinaron, o pasó por el hospital días antes de que le asesinaran. Esto, con la información que está buscando nuestro compañero historiador, bueno, pues en algún momento, si logra dar con esta identidad, pues podremos medio creer que es, porque bueno, es un accesorio bastante extraño. Cuando terminamos todo el estudio de laboratorio, hacemos un perfil biológico con toda la información que hemos podido documentar sobre las víctimas, tanto arqueológica como antropológica, y el último de nuestros pasos es la toma de muestras genéticas. Nosotros las tomamos nosotros las muestras, pero las enviamos al laboratorio que se encarga del cotejo. En el caso de Andalucía tenemos la suerte de que existe un convenio entre la Junta de Andalucía y la Universidad de Granada, el Laboratorio de Genética. Todas las muestras, que son muy costosas, están costeadas por la propia Junta, entonces no se hace cargo ni el proyecto de investigación, ni nadie, ni las víctimas, los familiares, que en otros casos sí los están pagando. En Extremadura llevamos un tiempo ya luchando, es una de nuestras mayores reclamas, porque no existe en este convenio con ningún laboratorio. Muestras genéticas tienen que entrar dentro de los presupuestos de memoria, que suelen ser presupuestos de muy corta o muy pequeña financiación, y para que os hagáis una idea, cada individuo muestreado con un familiar son en torno a 1.000 euros. Esto implica que si sacas a 15 individuos tienes que tener 15.000 euros disponibles solo para su identificación genética. Si tienes 20.000 euros para excavar una fosa, pues los otros 5.000 que te quedan no pueden ni empezar a abrir. Entonces, bueno, es un gran escollo aquí en Extremadura, porque hay veces, y bueno, hay contextos en los que estás trabajando y tienes que decidir a cuánta gente puedes sumar, porque solo a esa gente puedes identificar, porque bueno, de cara a su degradación y conservación hay que hacerlo cuanto antes. Entonces, bueno, es una de nuestras mayores reclamas aquí en Extremadura, porque esto dificulta enormemente los trabajos, no solo de cara a esta financiación, sino también porque no existe un banco centralizado de ADN que recoja ni toda la información de las víctimas ni toda la información de los familiares que buscan a víctimas. En Andalucía solo está en un sitio, cualquier familiar que quiera encontrar a su víctima asesinada va al mismo sitio, y luego todo se coteja a nivel centralizado. Aquí en Extremadura pues esto no está pasando. Vale. Y esta es la última parte de todo nuestro proceso. Esto ocurre cuando ya los restos han sido identificados genéticamente. Como antes os contaba, por desgracia no se pueden identificar todos porque nos faltan muchísimos familiares. Solo se pueden entregar legalmente cuando alcanzan un porcentaje muy alto de cotejo genético, y en los casos en los que no se consigue identificar a la persona, bien porque no existan familiares o bien porque o el ADN no se ha preservado bien o el cotejo no ha sido suficiente, bueno, por ley los ayuntamientos están obligados a reinhumarlos, dignificándolos y homenajeándolos, obviamente pues no en un espacio parecido a donde se encontraban. La mayoría de veces, la mayoría de personas que sumamos pues se entierran sin nombres ni apellidos porque no logramos saber quiénes son.
Y bueno, para terminar, durante los últimos años, bueno, queríamos decir que sí, que se están abriendo cada vez más fosas, sobre todo aquí en el sur, que es verdad que se está movilizando frente a años anteriores. Quedan muchísimas fosas por abrir. El caso más evidente es el de Badajoz, que no, bueno, se ha hecho sobre una intervención, pero con una financiación muy pequeña. Contextos como Badajoz implican una logística y una estructura tanto de financiación como de equipo y de mucho movimiento. Tiene que estar estructurado antes de abrir. Y bueno, queda mucha gente por sacar. En el sur pues quedan muchísimos. En Badajoz se calcula que hay en torno a 11.000 personas asesinadas y otras 2.000, 3.000 en Cáceres. Y un poco durante todo nuestro trabajo pues tenemos claro que la reconstrucción de la memoria y la construcción un poco también de nuestra identidad como pueblo extremeño pues también viene determinado por todos estos años de silencio y ocultación, y que es necesario pues hacer memoria entre todos, que como antes comentaban, todo el movimiento popular que esté organizado en torno a este tema frente a leyes que quieran pues derribar un poco lo que se ha conseguido, pues que hay que hacerle frente, y que todo en la unión un poco desde los equipos y la parte técnica, como las asociaciones, plataformas como la vuestra, asociaciones como 25 de marzo, pues ponen un poco a las víctimas nombre y apellido y mantienen un poco pues el tesón y la lucha para que esto no desaparezca y para que se pueda dignificar a todas estas personas. Y ya por último me gustaría terminar leyendo una parte de un libro que os recomiendo mucho. Es un libro muy bonito, lo ha escrito una arqueóloga y se llama Esther López Barceló, se llama El arte de invocar la memoria. No está hecho solo para arqueólogos, habla de memoria pero en un sentido como muy amplio, y es muy bonito. Y os voy a leer como, le puedes dar la última si quieres, os voy a leer como un parrafillo y terminamos. Si empleamos la voz memoria es porque no sabemos cómo nombrar todo ese tiempo quebrado que quedó tras las desapariciones. Porque no solo murieron, no solo los mataron, los desaparecieron. Y fue así como se les negó el duelo a sus allegados. Para eso han llegado hasta aquí los sobrevivientes, herederos del trauma de la forzada ausencia. Vienen a denunciar el crimen, pero también a acariciar los huesos. Necesitan comprobar con sus propios ojos que ha cesado la violencia, que sus muertos están a salvo y que regresan a casa, aunque ese nuevo hogar sea un hecho. Porque lo importante es que ya no están en una fosa ordenada a excavar por las manos asesinas, sino en un espacio propio y limpio, con una jarrita con flores y su nombre escrito en la lápida. Un lugar a través de cuyo mármol poder seguir hablándoles por siempre. Nuestra chapa hasta aquí. Si tenéis alguna pregunta, cualquier duda, cualquier cosa. Yo quería preguntar, dentro de la fosa común que decís que se hace en el ayuntamiento, ¿sigue estando individualizado y hay acceso a los familiares que reclamen a posteriori a esos cuerpos? Sí. Depende también un poco de cómo lo gestione el equipo que intervenga y cómo decide luego, una vez que se exhuman, cómo decide guardarlo. Pero bueno, lo suyo es, y lo que hacemos siempre, se van individualizados, cada uno una caja, cada uno tiene un nombre de individuo con toda la relación de dónde sale, en qué sondeo, en qué sitio, en qué año. También de cara a que a lo mejor no existen familiares ahora, pero el día de mañana pueden aparecer. En muchos contextos en los que trabajamos y en contextos rurales hay mucha gente que luego migró, sobre todo bueno, aquí en Extremadura pues hay una... en Córdoba te diría que el 40% de los familiares que tenemos son familiares que han vuelto de Barcelona, que se han enterado que estábamos trabajando. Entonces, que no existan familiares a día de hoy porque no los hayamos encontrado o porque no se hayan enterado, no quiere decir que el día de mañana pueda venir alguien y hacerse el cotejo. Entonces, los restos deben guardarse siempre individualizados, nunca mezclados, con las referencias arqueológicas y antropológicas que se han hecho desde los diferentes equipos. Pero sí, lo más importante es que las cajas que vengan, esa cadena de custodia se mantenga. A ver, estáis haciendo un trabajo muy importante, muy fundamental, porque evidentemente se trata de un genocidio ocultado que está fuera de la memoria histórica, o de la memoria democrática, como decía alguien, y que pues, esa falta de memoria nos está trayendo de nuevo movimientos muy raros de la sociedad española.
Ahora bien, es también un trabajo muy duro. Yo me supongo que estar delante de los cadáveres todos los días buscando muertos, a mí solamente ver las imágenes ya me produce una auténtica conmoción. Yo supongo que estáis luchando. ¿Cómo hacéis para superar todas estas dificultades, me refiero, psicológicas? No ya las técnicas, que las tenéis muy bien manejadas, pero hay un problema psicológico importante. Nosotros estamos disociados la mayoría del día de lo que estamos haciendo, y son pequeñas cosas que muchas veces cuando hablas con la gente parecen minucias lo que te conecta con la realidad que tiene enfrente. Si nosotros estuviéramos conectados las 8 horas que estamos delante de la fosa con el hecho represivo que estamos trabajando, no podríamos hacerlo. Y son pequeños gestos, o cuando te llega un familiar y te cuenta la historia de su padre o de su abuelo y de las penurias que tuvo que pasar su madre para sacar adelante la familia, la ilusión que le hace que se esté abriendo, aunque no se pueda localizar a su abuelo, pero que si se localiza a alguien, para ella ya es una victoria colectiva. Cuando vacías una fosa y ves ese espacio libre del terror que llevas excavando 3-4 días, es cuando te conectas con la realidad, y muchas veces nos desplomamos. En Extremadura, las últimas intervenciones que se están haciendo llevan consigo el papel de una persona psicóloga, una psicóloga que atienda tanto a los familiares que buscan a sus víctimas como al personal técnico. Pero es un trabajo que constantemente te relaciona con la muerte y con que las libertades están aseguradas hasta que dejan de estar. Pero es un trabajo duro. Y si, es lo que digo, si estuviéramos conectados al 100% en todo momento con lo que tenemos delante, no podríamos trabajar. Sí, de hecho, ¿le puedes dar a la de al lado, la foto a la de antes? Esta foto de la derecha es de Bodolar de la Sierra, de hace un par de semanas, cuando terminamos la última fosa. Este es el momento para nosotros como en el que nos conecta otra vez un poco a tierra. No es tanto cuando encontramos los individuos, sino cuando vaciamos la fosa. Mientras que trabajamos, es un trabajo técnico y intentamos, un poco lo que dice Félix, creo que la palabra es disociado, tampoco estamos pensando mucho porque creo que no permitiría todos los días de tu vida pues hacerlo así. Y luego cuando ya paras, los has sumado y bueno, en este caso pues vinieron familiares, tiraron flores, es ese momento en el que vuelves un poco como a poner otra vez los pies en tierra y dejas de ser pues la arqueóloga o antropóloga y te conviertes pues en arqueóloga y persona que siente y padece, ¿no? cuando mira esto. Sí. ¿Hay uno por allí? Sí. Yo dos cosas que quería decir. Bueno, antes de nada, daros las gracias por la pedagogía sobre la pedagogía del terror. Decía Víctor Chamorro, ¿no?, que mataron a 10 generaciones, ¿no? Bueno, por lo menos en la cuarta de la quinta está ahí tratando la, ¿no? Y luego dos cosas que yo me gusta subrayar, ¿no? La primera es que el movimiento de la memoria tiene que tener memoria. O sea, aquí ha habido un movimiento de memorialistas en Extremadura muy importante. En Navarra y en Extremadura fueron las dos comunidades con muchas diferencias donde hubo más exhumaciones en la transición. Entre el 15 de mayo del 78, que es la imagen que tú has sacado ahí del interview, que fue la primera exhumación que se hizo en Casa de Don Pedro, y en el 83 hubo 37 pueblos, no Casa de Don Pedro. 37 pueblos donde se sumaron, donde se sacaron lo que entonces llamaban los restos, cantidad de pueblos, Valle de la Serena, Montijo, Torrevejía, con el procesamiento del alcalde, a que le embargaron era de la ORT, le embargaron la vaca. Yo en mi pueblo lo vi, el pueblo de mi padre, la María de Pera, vivimos allí ese día. Y explica, y hay que explicarlo por una razón fundamental, para saber también por qué ese movimiento se paró, para entenderlo. O sea, que aquí sí hubo, o sea, no es verdad que los viejos no quisieran saber nada, hubo un movimiento muy importante, en pleno miedo, en la autoconcepción. Recuerdo el día en Pera, que éramos miles de personas, pero era un silencio total, silencio lágrimas, porque eran los hijos directamente. Y los fascistas estaban vivos, no estaban muertos los fascistas estaban vivos, y con mucho poder. A Catalina Casa Tejada en Casa de Don Pedro le pusieron allá de carnicera, aquí le pusieron una pintada en la puerta, aquí se vende hueso de rojo, ¿vale?
O sea, era un ambiente de miedo y de terror el que había, ¿no? Y la segunda cosa, entonces creo que es fundamental, y más en Extremadura, porque hubo 37 pueblos donde se sumaron las cosas, que se sepa y que se cuenta, que el movimiento de memoria tiene que tener memoria también. Y en segundo lugar, también creo que es importante para entender los asesinatos y llegarlo a lo que tú decías al principio, o sea, aplicar el 25 de marzo. El caso de Extremadura es que es una cosa, historiadores como Paco Quillosa, que lo cuenta, creo que Baudelaire y Fuentes de León, donde el dictado de los junteros y el dictado de los asesinados es que está calcado, ¿vale? Entonces, que la gente sepa de dónde viene el crimen, que el crimen viene de la osadía de cuestionar la propiedad de la tierra, tiene que hacer la pedagogía de la claro, ¿no? Entonces, esas dos cosas, ¿no? La importancia de que la memoria es un movimiento de memoria, de memoria, la importancia de explicar políticamente por qué pasa eso. Porque no es una cuestión solo de los familiares, que va, esto pertenece a toda la sociedad. Lo importante es entender por qué pasa eso. También creo. En ese sentido, por ejemplo, lo que comentas de Fuentes de León y de Baudelaire, hay documentos en Fuentes de León que es una firma de la ocupación pacífica de las tierras en la que las cabezas de los yunteros, es decir, los capataces de las distintas cuadrillas que ocuparon las tierras, a su lado tienen una cruz. Y esa cruz no significa otra cosa que ya han sido ejecutados. No hay que buscarlos más porque ya no están. Es decir, o utilizan la propia documentación que genera el campesinado, ocupando ya un espacio que no les corresponde, que es los archivos, utilizando lo que ha utilizado el poder siempre para que quede constancia de que la tierra le pertenece a quien la trabaja, utilizan esos mismos documentos para represaliar. Y en el sentido de las exhumaciones, es algo que se ha olvidado por completo en la sociedad extremeña. Hace poco ha salido un libro de Zoe de Quéraga, que se llama Remover Cielo y Tierra, donde habla de todas las exhumaciones que se realizaron a Dalva, y como bien han comentado, Extremadura es uno de los sitios donde más se hizo. Y con el golpe de Estado, la gente vio otra vez el temor de que se les fuera a represaliar, ya sea socialmente, económicamente o con la propia vida. Amenazas directas como lo que comentaba de la pintada en la carnicería. Es el señalamiento directo de los hijos y los nietos de los que fueron asesinados en el 36. Sí. No hay nadie delante de ti, ¿no? ¿El qué? No hay nadie delante que se para hablar. Hay más gente, pero puede... Bueno. Yo que me ha sorprendido mucho el acto del robo del cráneo con el diente de oro. ¿Es un acto excepcional o ha sido normal que se haga este tipo de vandalismo? Y luego, ¿cómo? Porque quedan los huesos al aire, ¿no? Para claro. poder hacer esto, ¿cómo ha pasado eso? Por suerte es algo excepcional. Ese es el caso del Barranco de Vilnar, que es un paraje natural en el que es imposible cerrar la zona. La Guardia Civil de vez en cuando patrulla. Nosotros siempre trabajamos con carpas, mantenemos el espacio cerrado e intentamos tener lo más vigilado posible. Ponemos cámaras de seguridad, pero en este caso quien se había ido antes había visto dónde estaban las cámaras de seguridad y lo que hizo fue arrancar las cámaras de seguridad y la carpa se raja fácilmente y hace eso. Por suerte son casos aislados, pero por ejemplo en Granada nos ha pasado de un familiar ir a llevar flores, encontrarse, se puede decir, con un concejal de Vox de un pueblo de la Vega de Granada y que ese tío le haya pegado una paliza y lo haya mandado al hospital, al grito de pocos muertos me parece que hay. Y son casos aislados hasta que dejan de ser. Nos han robado todo el material un día. No creemos que sea de índole político el robo, pero también habla de las características personales de las personas que hay por ahí. Lo normal no, lo normal es que en algunos pueblos nos encontremos pues con comentarios como dejar a los muertos en paz o hacernos mención de que lo que buscamos es mentira, comentarios que somos nosotros los que vamos por la noche a poner los huesos. Eso es porque nunca han montado un individuo, porque si hubieran montado un individuo saben que es imposible volver a montar un individuo tal como está. Pero sí, son casos aislados, pero cuando suceden la repercusión es muy grande, porque no es otra cosa que profanar un enterramiento y más con un carácter económico de unos dientes de oro que valen nada, o el material, o
por lo habitual no es lo común, por suerte. Hay muchos sitios en los que sí notamos un poco de rechazo, pero no suelen actuar, de hecho ni siquiera suelen venir al cementerio ni a decir nada, no solemos tener muchos problemas. Sí, quería decir que vuestra charla, vuestra exposición, me ha parecido doblemente magnífica. Pero y presenta dos caras, una magníficamente hermosa, que es vuestra labor. Realmente me esperanza ver a dos personas como vosotras, con todo el equipo que está detrás, luchando por lo que está, y no por ya lo físico que se obtiene, sino por lo que representa. Y hay otra que es lastimosa y horrible, magníficamente también, que es no solamente la poca ayuda que imagino que se ha recibido, que se recibe y que se recibirá, sino que por otro lado se cree una mentalidad que propicia a las armas, a los enfrentamientos y a momentos como estos. Lo magnífico puede ser eso, realmente horrible y lastimoso. Y un poco ya, que lo han señalado otros compañeros y señalando esto, que es lo que nos llevaremos a casa, en gran parte incertidumbre de qué pasará mañana. Pues quisiera, y no para banalizar el hecho, sino para que en todo caso ese posible hallazgo propiciara, al oír tanto lo de Granada, ¿qué se sabe del granadino, del poeta granadino? ¿En qué fase se está? Porque eso sí que sería un altabonazo individual de vuestra labor y de gente como vosotros, y no vosotros que tenéis que preparar, yo ya lo veo, para colegas vuestros, el conseguir decir, hombre, mira, sé que ahí debajo, al fin y al cabo, si me desplazo a Granada, voy a encontrar y poder leer allí algo de, alguien decía hoy algo de las 5 de la tarde, de lo que sea, cerca, lo más cerquita de lo que queda de García Lorca. ¿Cómo va eso? Está... Granada ocupa la ciudad las tropas sublevadas y se queda, por poner un poco en contexto, se queda como una isla fascista en torno a un mar de gente que se queda con el gobierno de la República, con el gobierno legítimo. Por lo cual ellos lo que hacen es atrincheran todo el cerco de la Vega de Granada y la Sierra Norte de Granada, y esto hace que se haga una bandera de falange en el pueblo de Vic y que este espacio se utilice como cárcel, y al poco tiempo de que se abra la cárcel tengan que empezar a ejecutar a la gente porque el número de presos que están subiendo a Víznar es desproporcionado. Hay distintos parajes en el entorno de Víznar y de Alfacar que se utilizan para ejecutar. Estaría el Llano de las Pepinas, el Barranco de Víznar, la caseta de peones camineros, la propia carretera entre Víznar y Alfacar. Y todos estos espacios se utilizan indiscriminadamente desde el 15 de agosto hasta inicios del 37, parece. Hasta diciembre del 36 seguro, pero parece que en inicio del 37 también se asesinaron. Gracias a la figura de Lorca, toda esta investigación nos ha dejado. Ha habido un montón de hispanistas que han venido a España buscando la figura de García Lorca desde los años 40 y han generado mucha información sobre la posible ubicación de la fosa de Lorca. En el Barranco nosotros sabemos, por documentos hechos por los propios falangistas para quitarse de encima la muerte de Lorca, que tenemos en torno a 174 personas. Y aparte, con el estudio en los archivos, llegamos casi a los 300, solamente en el Barranco. El Barranco es una porción de terreno muy pequeña en comparación con todo el paraje. Si ahí tenemos 300 personas, se habla de que en la carretera puede haber muchos más. ¿Dónde está la fosa de Lorca? No tenemos ni idea. ¿Cuál es el problema? Que siempre que se ha ido a buscar a Lorca han sido campañas muy mediáticas, con la controversia de que la familia de Lorca no quiere que se sume a Lorca, y tenemos a muchas familias de estas 300 personas que sí quieren que se sumen a Lorca, por lo cual lo que estamos haciendo es priorizar el espacio del Barranco de Víznar, y cuando se acabe eso se va a empezar con otro espacio, con la caseta de peones camineros, con el Llano de las Pepinas, que se intervino en el 2016 y no se localizó nada, y toda la carretera de Víznar a Alfacar. ¿Dónde está? Hay mucha gente que lo posiciona en un punto exacto, esos puntos se han abierto y no están. Lo que sí se descarta es que la familia lo sacara. Es imposible con la
el control militar que tenía el pueblo de Vilna, que entraran allí y lo sacaran. Y si eso hubiera pasado, la propia Falange lo hubiera utilizado para exculparse de la muerte de los reyes. Ya lo hicieron en el año 79, el redactor del diario Patria, esa vieja, muy vinculado al movimiento, y no menciona absolutamente nada de eso, por lo cual seguirá allí en alguna fosa con Dioscoro Galindo, Galadí y el cabeza. Pero si la familia, por ejemplo, no quiere, estando los tres juntos, la familia del banderillero y la familia de Dioscoro, sería... El banderillero tiene familia política, que es la CGT, no tiene familia directa y es la CGT la que solicita la exhumación. Y de Dioscoro Galindo hay una nieta que solicita la exhumación y se abrió en dos sitios, se abrió en el Parque García Lorca de Alfacar y en el Llano de las Pepinas, y en ninguno de los dos lados aparecieron indicios de fusil. Por lo cual los testimonios tanto de los que se supone que fueron los enterradores como de los ejecutores o está errado o a propósito fue... La familia lo haya sacado y... Yo creo que eso no sabes. Por aquí. Una por aquí y otra por allí. Sí, perdón. A ver, primero, a mí me ha gustado mucho una cosa, varias cosas de vuestros trabajos, me ha gustado mucho cómo habéis sido capaces de mezclar el método científico que vosotros seguís y aplicarlo junto con la información de la represión y los asesinatos en el golpe de Estado y posterior, supongo, la represión posterior. Lo habéis explicado también, que yo veo, o hago una sugerencia. Creo que vosotros, no solo vosotros, seréis más equipos, que además comunicáis bien, os atreveríais a ir a los centros educativos, precisamente secundaria, bachillerato, donde el fascismo está creciendo, donde no sé qué pasa con la asignatura de historia, pero de esto se cuenta poco. Y fíjate que contáis poco. Quiero decir, enlazado con el método científico que vosotros aplicáis, mostráis imágenes contundentes de que aquello ocurrió. Y además ese método científico le da solidez y validez a vuestros resultados. Yo creo que los centros educativos, incluso superiores, en universidades, pues haríais una labor espectacular para contrarrestar aquellas mentiras que están diciendo desde... Sí, de hecho, más de hecho lo hemos hecho alguna charla en algún instituto, más que ir a un instituto, invitamos a que el instituto venga a nosotros. No es tan didáctico explicarlo como verlo. Hay poca gente que ante una fosa puede soltar alguna barbaridad. Nos ha pasado alguna vez, de hecho ha pasado recientemente en el proyecto de Córdoba en el que estoy, que un alumno soltó una barbaridad en clase, que no me dijeron cuál era, pero soltó por lo visto una muy grande, y el profesor solo a él lo llevó a la fosa. Y de entonces parece ser pues, que se lo ha pensado dos veces. Entonces hay veces que, creo que habla sola una fosa. Sí, pero en algún momento dado vosotros podáis en vuestra agenda ir a un determinado centro a hacer una charla, es menos dificultoso que llevar a un grupo de un centro a que podría ser la segunda etapa. Es que tenéis un potencial divulgador y un potencial de contrarrestar a esas edades las informaciones mentirosas que la derecha está vendiendo, que no lo conocéis, no lo sabéis. Y yo creo que por ahí debería hacer una labor muy importante. Sí, luego por ejemplo de cara dentro de Extremadura, bueno, es una auténtica vergüenza que dentro de los currículos académicos, ya no estatales, sino simplemente extremeños, no se haga mención a la ocupación campesina de marzo del 36 y la relación que tiene eso con la represión y el asesinato de muchísimos y muchísimos campesinos aquí en Badajoz. Vuestro discurso seguro que sois capaces de modularlo dependiendo de lo que veáis. Hay una segunda cosa que me ha llamado la atención, y es que en Extremadura no se hagan análisis genéticos, ¿no? Lo digo por una razón. Quien está legitimado para lo que vosotros hacéis son los institutos anatómicos forenses, y en Andalucía seguramente que es así. Sí. Pero es que Andalucía tiene las competencias de justicia. Los institutos anatómicos forenses
dependen del Ministerio de Justicia. Y aunque aquí en Extremadura esté localizado al lado del campus de la Universidad de Extremadura, no depende de la Universidad de Extremadura. Depende de la Centralidad de Madrid y Ministerio de Justicia. Igual la presión hay que hacerla así para que se pueda hacer. Simplemente es que hay que aprovechar, porque no sabemos cuánto tiempo nos va a quedar que los fascistas lleguen al poder, ¿no? A nivel central. Entonces, depende de Madrid. Sí, no sé si me he explicado mal antes, no es que no se estén haciendo aquí en Extremadura, o sea, se hacen análisis genéticos, solo que no van al mismo laboratorio y cada equipo decidimos a dónde los enviamos. Entonces, hay equipos que lo envían a Madrid, hay equipos que lo envían a Bilbao, hay equipos que lo envían a Granada, cada equipo estamos decidiendo dónde enviarlo dependiendo del presupuesto o de la afinidad que tengamos con el laboratorio. El único grupo de investigación que dirigía ese grupo médico, Diego Muriel. Entonces, no sé si ya esa parte pues no. Y hay solo un comentario más. A ver si se me ha ido. Quería hacerlo. Bueno, a ver si me viene después que se me ha ido. Es por la edad. ¿Hay alguna mano por ahí? Si no, ahora recupera. Con familiares ya no directos y asegura que a Lorca no está no está, porque lo mismo que dieron el chipatazo, uno de los primos, para que fueran a Islamio, alguien también dijo que está ahí y no está muy bien, pero vamos a ver, la verdad se sabe. Claro, pero es que allí había que eran familiares que vieron cómo se cogió ese cadáver de Lorca, lo limpiaron, claro, en una etapa porque se veía demasiado claro, pero Lorca en cosas de esas parece ser que va a estar por información de estos familiares directos y aquí uno de poco de información. Esto lo lleva muy en secreto, pero ya no va a Es complicado porque había 150 falangistas en el pueblo de Vilna, que entrara alguien y que no se enterara, pero teorías hay miles. Igualmente, aunque se lograra sacar a Lorca de alguna fosa, esté donde esté, no se va a identificar nunca porque no hay ADN de su familia, porque no han querido darlo. Entonces da igual que se sume o no, porque nunca sabremos si estamos ante él, porque no va a haber una identificación genética. Entonces, esa información que los familiares no se sabe, la familia no quiere saber tener una cosa común, así que no se lo. ¿Y por qué no quiere saberlo? ¿Cuestiones No económicas? lo sé, porque ahí hay muchos intereses, son ideológicos, económicos, en fin, muchas historias de estas que había antes y Yo, volviendo a la forma de mencionar el diputado pero exactamente para hacernos una idea exactamente qué es lo que impide o por qué en Badajoz no se puede, en a lo largo de los años no se ha podido encontrar la cantidad de territorios que se supone que hay de la represión que hubo en la Platón, en el cementerio, durante la ocupación de las formas aquí en la ciudad. Exactamente qué es lo que... Vale, aquí se hizo en 2021 una intervención, se destinaron 28.000 euros, lo destinó la ARME, la Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura, y se hicieron 4 sondeos en el departamento 4. Los que hayáis estado allí habréis visto que está el monumento a los caídos en la zona central y está rodeado de 4 patios. Pues se hizo un sondeo en cada uno de los patios de unos 5 por 3 metros cada uno, variando las dimensiones. Lo hizo Silvia Herrero, una arqueóloga madrileña que ha hecho bastantes intervenciones de memoria histórica aquí en Extremadura, y los resultados no fueron ni positivos ni negativos. No se llegó a cota en la que se pudiera evidenciar la existencia de fosas comunes.
Se localizaron enterramientos secundarios, que son distintos depósitos de huesos que vienen de otros espacios y se han echado en distintos agujeros para limpiar nichos, para el vaciado de fosas de beneficencia, y enterramientos también en ataúd, tanto de individuos infantiles como de individuos adultos. Pero esos restos no se llegaron a sumar, es decir, no se sabe si por debajo hay enterramientos anteriores que puedan coincidir con la fosa. En muchos casos, sobre todo en Extremadura, cuando es una desgracia, pero la financiación que se destina es muy escasa y van priorizando las intervenciones que la localización ha sido positiva. Si se localiza fosa, se busca financiación. Si no se localiza fosa y no hay indicios o una continuación de dónde mirar a partir de los estudios históricos, suelen caer en sacos rotos. Aquí se juntan además bastantes factores. El primer factor es que el Ayuntamiento de Badajoz es contrario a este tipo de intervenciones y a la intervención que se desarrolló en 2021 le puso todos los peros habidos y por haber, que no podían romper el césped, que si se rompía alguna goma de riego corría a cargo del proyecto, que si se ensuciaban los bordillos y los acerados por el paso de la máquina retroexcavadora tenían que contratar una máquina de limpieza y infinidad de cosas que no venían en el pliego, que le fueron solicitando después, como que toda la zona, todo el cuadrante, el departamento 4, se cerrara con vallas de obra de 2 metros. Eso se lo dijeron el día que empezaba, con lo cual retrasaron mucho la intervención y los resultados no fueron concluyentes. A eso también se le une que desde el gobierno central la financiación se está buscando para las grandes fosas. Es muy feo, pero destinan dinero a fosas que saben que van a tener tanto resultados positivos como resultados mediáticos. No se juegan a dar grandes financiaciones a proyectos en los que saben que el resultado igual no es el esperado o que no está a las alturas de las expectativas de la gente. También, no sé, el asociacionismo memorialista que hay en Badajoz, pero con este tema hay que ser muy pesado y llamar a todas las puertas, cansar a mucha gente y al final intentar buscar también una financiación, convencer al ayuntamiento para que busque una financiación pequeña que permita hacer otras labores de localización que se sumen a estos individuos ritualizados y a estos depósitos secundarios que hay y ver si en los sitios donde se excavó realmente por abajo hay fosa o no hay fosa. En el vuelo americano del 45, que esto viene en el informe de Silvia Herrero, en el informe arqueológico, ellos ven tres anomalías en el terreno en la foto del vuelo aéreo del 45. Y 2 de ellas, donde está la plaza central del Monumento de los Caídos, si nos ponemos en la parte baja, la parte de la izquierda, ahí hay una anomalía, que es un cuadrado que hace sombra, que eso casi siempre se corresponde o con elevaciones de terreno que generan sombra hacia un lado, o con interfaces negativas que generan sombra hacia adentro, y parece que se corresponde con una gran fosa. Habría que mirar si esa fosa es de enterramiento de caridad o si por el contrario están ahí las víctimas de la guerra civil. También habría que buscar si existe algún vuelo militar de los años 36 y 37, que me extrañaría mucho que no exista, que fotografiara la zona, ya sea de aviación republicana o de aviación sublevada, y si eso da alguna pista sobre el cementerio de Badajoz, y ser muy pesado. Sobre todo llamar a todas las puertas, convencer a los contrarios también de que esto es necesario, que no pasa nada por abrir una fosa, que no van a perder votos sean de izquierda o de derecha, y que al final es hacer justicia social y un poco de memoria hacia la gente que asesina. Bueno, pero perdón, la fosa en la que hemos estado esta mañana, está la parte del cementerio que está completamente lisa. La fotografía de René Bru parece que indica ahí. O
sé si la habéis visto. Sí, las fotografías están donde están el depósito de que casi todos son hombres asesinados que después prenden fuego. Esa foto es el primer cuadrante de la izquierda. Y el problema es que ahí no se ve ninguna zanja, es decir, que esos restos estén ahí no quiere decir que sean inhumados ahí, que igual los mueven. Pero también sería abrir en extensión y ampliar, coger una zona más amplia y ver si que hay. Toda esa zona se remodeló, como cuando se hizo el monumento, se ajardinó ese espacio, se niveló y cambió la topografía del terreno, cambió por completo. No es una intervención imposible, hay un montón de datos, hay testimonios de las personas que llevaban los camiones, que vieron los cuerpos, que vieron dónde se hacían las zanjas, por lo cual la intervención es posible y se puede hacer. Lo único que hace falta es financiación. Sí, hombre, para que os hagáis una idea, por ejemplo, en proyectos más grandes en Andalucía que sí se están abriendo, en Huelva, en Córdoba, en Sevilla, que también se han abierto, son financiaciones que superan el 1 millón de euros. El número de víctimas es inferior a las que hay en Badajoz. En Córdoba, por ejemplo, en el cementerio en el que trabajo, buscamos en torno a 1000, en Badajoz sabemos que son muchos más, y con ese dinero no vamos a poder sacar todos ni acercarnos. El problema un poco para que concedan estas financiaciones tan grandes, que son las que están concediendo ahora, es que antes han tenido que dar positivo. Entonces, se necesitan financiaciones, aunque sean más pequeñas, para lograr dar positivo, argumentar que sabe seguro que en esa zona está la fosa, y entonces es más fácil solicitar como grandes financiaciones. No van a conceder ninguna financiación grande sin que antes se haya medio asegurado algún espacio de actuación. Puede ser, bueno, por el volumen de gente que asesinan aquí, que no estarán todas en una fosa, seguramente pueden estar repartidas en varias, pero mínimo con dar el positivo en una, pues daría pie a desmantelar el cementerio. Pero es verdad que para ese paso se pueden hacer intervenciones más pequeñas, que los datos son muy limitados y a lo mejor no consigues sumar, pero el objetivo en ese tipo de intervenciones es dar positivo en diferentes sitios y decir, se abre aquí, aquí, aquí y aquí, y creemos que esta es la extensión de la fosa y necesitamos tanto, ¿no? Pero es verdad que eso para este tipo de casos como Badajoz, bueno, es increíble que no se haya abierto más que esta de 2021, que con esa financiación da para bastante poco. Y sobre todo con el volumen de víctimas que se sabe que hay, pues el nivel de logística que hay detrás de eso es enorme, y el nivel de equipo, o sea, se necesita una estructura como en todos los sentidos, pero ese parece que es el paso un poco que va después de pasos más chiquitillos, pero bueno, que es lo que dice Félix, que no se ha abierto, pero si lo conseguimos se abrirá, y que es una intervención que sabemos que será difícil, porque solo con las noticias de la quema de individuos, no es lo mismo excavar individuos que les han prendido fuego a individuos que no, pero bueno, que es una información, o sea, es una intervención factible y que conlleva tiempo y financiación, ya está. Pero bueno, que se puede sumar y que hay que seguir luchando por ello, que aunque no se haya abierto, hay que dar por saco a todos lados, y sobre todo el ayuntamiento si pone pega. En este tipo de casos, cuando el dinero viene de fuera, a nivel estatal, pues no, pueden poner pegas, pero no pueden negarse a ello. Pero claro, para que el gobierno central conceda este tipo de financiación, pues ha tenido que entrar en cola de alguna manera. Pero obviamente dentro del sur es una de las grandes fosas que quedan por abrir y que hay que abrir. Nosotros estamos presionando dentro de lo que podemos a todas las puertas que... Cada vez que viene alguien de alguna institución así estatal, soltamos Badajoz, así como por los laínos, porque es una vergüenza que nadie lo nombre y que no... Entonces, ¿qué porcentaje de lo intentamos. consiguen identificarse? Una vez quemados ya. En general es bastante baja. Por ejemplo, por dar un dato aproximado, en el cementerio de la Salud, donde está trabajando ahora Adriana, hay en torno a unas 1000 víctimas y familiares no llegará a la centena. Si ya tenemos un 10% de personas que buscan a su familiar, el 90% nunca vamos a poder saber quiénes son. Pero aparte, tiene que darse la casualidad que consigamos sumar a ese 10% que tenemos del ADN. Y que preserve el ADN, claro, que hay veces que no conserva el ADN por razones del terreno, humedad, agua, acidez. Nosotros en Granada, por ejemplo, hemos sumado a 166 personas y solamente hemos identificado hasta el momento a 7 personas. A 6 varones y una mujer. Y muchos de ellos con ADN de sus hermanos o de sus hijos.
tendremos más resultados, pero van con cuentagotas. Es muy complicado. Tienen que ser fosas muy pequeñas, que estén muy bien localizadas, que el testimonio familiar se haya mantenido en el tiempo y que sepan que su abuelo está ahí. No creo que llegue al 5%. No tengo los datos, pero no dudo que supere el 5%. Un momento, ahora tenemos más preguntas. Recordad que a las 2 terminamos con tarde. Si alguien tiene alguna pregunta, pues... He visto dos manitas, una por allí creo y una por aquí. Sí. No, bueno, nada, simplemente muchas gracias por vuestra charla y por vuestro trabajo. Y yo una curiosidad que se me acaba de comentar Adriana, cuando has dicho que cuando la línea genética, obviamente cuando se alarga es mucho más difícil de identificar a la persona, pero has hecho una mención a la línea paterna, pero no me he enterado muy bien. De manera muy genérica, si la víctima es un varón, la línea óptima para identificarlo es varón, 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 varón. O sea, que el familiar que lo busque no haya ninguna mujer por medio. Grandes rasgos, no pasa lo mismo con primera generación, pero ya casi no hay nadie vivo. Y con mujeres pasa al contrario. O sea, que si buscas una bisabuela, si hay es tu abuelo... Si es una bisabuela paterna, está complicado. Está complicado. Exacto. Entonces lo suyo, si buscas a una mujer, es que la línea entera sea femenina, y si buscas a un varón, masculina. Porque el ADN, o sea, uno va al ADN mitocondrial, que lo transmiten solo las mujeres a mujeres y a hombres, pero solo lo heredan mujeres y hombres, pero solo lo transmiten las mujeres. O sea, que esa mujer solo tuvo hijos varones y luego... Su hijo tiene su ADN mitocondrial, pero ya la descendencia de ese hijo no lo tiene. Entonces se corta. Hay veces que buscamos por otros lados, que a lo mejor, no buscamos por ese nieto o nieta que lo busca, sino si esa persona tuvo hermanos o hermanas, pues intentamos buscarlo ampliando la familia. A lo mejor hay gente que no la está buscando, pero de hecho estamos ahora buscando a 2 familiares así, porque los que tenemos no son óptimos. Genética nos ha dicho buscar otros porque no van a dar positivos si los encontráis, y estamos buscando a familiares que no son esa línea, pero son pues un primo lejano que son más válidos. Hay veces que hacemos ingeniería genealógica para saber quién es la persona más óptima. Por ejemplo, en el caso, me preguntas por un caso personal, sí, bueno. Si tu bisabuela tuvo una hermana, es decir, una tía bisabuela tuya, comparten el ADN de tu tatarabuela. Y si esa tía bisabuela tuvo una hija y esa hija tuvo una hija, el ADN de esa persona que está súper lejana a la persona represaliada es más óptimo que el tuyo que está más cerca. Al final siempre hay opciones, más lejanas, menos lejanas, más costosas, menos costosas, pero... Y cuando el proceso es óptimo, ¿cuándo tardáis desde que empezáis a acabar hasta que se identifica, se entrega a la familia? ¿Eso cuánto suele ser de media? Por ejemplo, la parte buena de lo que contaba Andalucía es que está todo en el mismo sitio, la parte mala es que todo va al mismo sitio, entonces eso ralentiza los trabajos mucho. Ahora mismo tienen un tapón impresionante porque se están abriendo fosas muy grandes, el número de víctimas que se están enviando pues es muy elevado, y ahora mismo está el proceso, desde que nosotros entregamos las muestras, más de un año. Más de un año para que den resultados, que no quiere decir que sean positivos. Pero ahora mismo más de un año está pasando. Nosotros entregamos, por ejemplo, el año pasado en septiembre del año pasado y todavía no tenemos noticias de esa intervención. O sea, sí, el periodo ahora mismo depende del laboratorio. Cuando son laboratorios privados y no son públicos, que nosotros en la medida de lo posible nos negamos a enviarlo a laboratorios privados, son más rápidos, pero son más rápidos porque lo estás pagando para que lo sean, claro. Pero dentro de los laboratorios públicos los tiempos se dilatan un poco. Por ahí había una manita. Sí. Yo, por ejemplo, no sabía que solamente se podía hacer la identificación mediante ADN, o sea, no es viable, por ejemplo, si una víctima tiene una patología muy concreta o una prótesis, como bien están enseñando, no es viable identificar a la persona a través de algún otro... Presuntivamente sí, genéticamente no. A nivel legal solo lo puedes entregar con la genética por delante. Un poco nuestra lucha también viene en que los equipos que están muy formados, tanto arqueológica como antropológicamente, hay veces que estamos muy seguros de ante quién estamos,
a lo mejor tiene hasta familiares, pero no ha conservado ADN y solo por ello no se puede permitir. En algunos sitios sabemos que ha existido alguna cosa como esta y a la familia se le ha planteado que no conservaba ADN, no habían dado positivo, pero que arqueológicamente están absolutamente convencidos de que estaban ante su familiar y se le ha entregado. No es lo habitual, la familia tiene que aceptar que obviamente, pero claro, a nivel legal es complicado hacer entrega de unos restos que no puedes asegurar al 99% que son su abuela, su abuelo. Pero para eso se hacen trabajos de documentación científica muy exhaustiva, pues para asegurarnos un poco. A lo mejor hay veces que buscamos a 5, se identifican 4 y el quinto no, pero si el perfil biológico coincide, buscábamos a 4 hombres y una mujer y se identifican los 4 hombres y nos queda la mujer sin identificar y tenemos a una mujer en la fosa con las características que sabíamos que tenía, bueno, pues estamos casi seguros a lo mejor de que es ella. Se puede entregar, la mayoría de las veces no. Pero un poco también es que no solo valga la genética, sino todo el trabajo que se hace en torno a este tipo de trabajos que no dejan de ser científicos y rigurosos y que para eso aportamos también esta información. Bueno, eso a vosotros, que tenéis cotrillo, si se lo permite. Teníamos una última pregunta por allí. ¿Había una mano levantada? ¿No? Bueno, pues ya está. Muchísimas gracias. Esperamos que os haya gustado. Nosotros hemos estado sobre todo. Solo quería decir que un poco por nuestro trabajo, que esperemos que lo hayamos transmitido un poco, pero cada día que nos enfrentamos a una cosa así, pues tenemos más claro que la reconstrucción de la memoria pues es un trabajo súper importante, que las libertades no están aseguradas aunque lo creamos y constantemente lo vemos, y que ante el fascismo pues que ningún paso atrás.